Qué bueno es saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos alienta, que nos vivifica y que nos acompaña en todo tiempo, amén. Ah, y podemos disfrutar de esa compañía que tanto necesitamos de parte de nuestro Dios. Al principio estaba leyendo el Salmo 91 y les decía que es un salmo precioso y justamente lo que el Señor anoche fue una experiencia bien interesante porque estaba escribiendo algunas notas, pensando, orando al Señor, pidiéndole algunas directrices en cuanto a lo que nos quiere hablar y estaba sentado mirando textos y pidiéndole al Señor y vino una voz así bien clara que decía, diles que no teman, que hay quien los defienda. ¿Sí? Una palabra específica. Y estaba justamente buscando textos que apoyaran esto que el Señor estaba hablando y recibí un mensaje de texto de una persona, de una de las hermanas que hace poco tuvieron aquí y que me escribía que oraran por el esposo porque se lo habían llevado casi como a la fuerza, secuestrado. Bueno, uno puede decir secuestrado. Y pues constantemente parece que lo ha llevado muchas veces porque es un buen mecánico, entonces cuando se le dañan las maquinarias a esta gente, hasta que no va y repara y pues ustedes saben que cualquier cosa que encuentran ellos para que no divulguen o algo a veces termina con la vida de ellos, pero estamos orando por esta familia. Y pues justamente cuando estaba en esto, me llegó ese mensaje y comenzamos a orar y lo compartimos. Quiero que a Daniel y a Nora también le llegó el mensaje, pero son motivos de oración, ¿no? Y es parte de la inseguridad. Igual ellos están en una área que son bien difíciles, bien complicadas. Pero ella decía, yo no orar al Señor para que mañana muy temprano regrese en tiempo más corto posible. Pero es motivo de oración, ¿no? De oración al Señor. Igual hay muchas personas que necesitamos que el Señor las cubra en oración porque salimos y no sabemos si regresamos. Igual no es para vivir como llenos de temor y de miedo, ¿no? Hay gente que la otra vez, por allá por los años, años 90, que fue tan difícil, había gente del norte que no pasaba de la primera hacia el sur porque les daba miedo. Y a veces decían los del sur, no vamos al norte porque también hay problemas. Entonces, la única seguridad que podemos tener es en el Señor. Y hay un texto que quiero comenzar, que es el Salmo capítulo 5. Es bien precioso este Salmo y justamente quiero que meditemos hoy sobre justamente esta palabra que me parecen bien interesante. El Salmo 5 es bien interesante porque es el clamor el clamor de David pidiendo protección, pidiendo compañía. Y pues lo que conocen la vida como está escrito en la Biblia, la vida de David no fue fácil. A pesar de que tenía todo el respaldo de Dios. Pero esto no impide que desde nuestro corazón, desde adentro, surjan los temores y son válidos. Unos los vemos, otros no los vemos. Por ejemplo, una pestilencia que venga, como dice el Salmo 91, no la vemos. Nos damos cuenta porque en nuestro lado comienzan a aparecer personas con síntomas y las noticias alertan y una cosa y otra. Y por ahí a veces como que nos tratan de dar resfriados, como que no nos sentimos con todas las fuerzas y decimos, ay caramba, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Y depende de la forma como asuma las noticias o los síntomas, igual aferrarse a quien te ha dado la promesa. En el capítulo 5 del libro de los Salmos, versículo 11 y 12, es interesante lo que está diciendo. ¿Lo tienen mis hermanos? ¿Mis hermanas? Salmo 5, versículo 11 y 12. Pero alégrense en todos los que en él confían. Den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué? Porque tú los defiendes. Porque tú los defiendes. Y en ti, dice el versículo 11 del Salmo 5,
se regocijan los que aman tu nombre. Inclusive este es un coro, ¿no? Que no sé si ustedes lo han escuchado, que también lo entonan. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo le rodearás de tu favor. A veces me gusta hablar mucho en la Biblia del favor de Dios, ¿no? El favor de Dios va muy conectado con la misericordia. Pero es interesante porque podemos decir, y dentro del contexto del Salmo, es bien interesante porque justamente nos dice la Biblia que este Salmo lo escribió David, y especialmente parece que él escribió este Salmo en los tiempos finales de su vida, cuando había sido sacudido y qué bueno es cuando se lee la historia de David, sus aciertos, sus desaciertos. Cuando se está estudiando, y hasta aconsejaría a algunas personas que estudiaran, ojalá se volvieran a retomar INSTE. Estamos promoviéndolo mucho en la costa y Diana está haciendo un buen trabajo en eso. Creo que tenemos ya como unos 25 estudiantes más o menos. Pero para seguir capacitándonos, ya hay uno dentro de esa enseñanza o estudiar la vida de hombres de Dios. Y hay un libro del segundo nivel que es Liderazgo Eclesial. Ese libro para mí me ayudó tanto en el ministerio, me ubicó donde estoy y hacia dónde me puedo proyectar en los años que tengo como ministerio. Y antes de empezar el libro hay una sección que llama la línea del tiempo. Yo creo que Diego, que estudió, y algunos que estudiaron ese libro, es bien interesante porque cuando dice, bueno, la línea del tiempo, y comienza a marcarle las diferentes etapas antes de conocer al Señor, cuando vino el Señor al corazón, cuando comenzó Él a enseñarle, cuando comenzó a tener un poco más en una relación con Dios, y el llamado, y ya el tiempo final, que yo dije, no, yo creo que ya estoy como en los últimos tiempos, ¿no? Y comienzo a estudiar esa línea del tiempo que maneja este material que es tan importante. Me doy cuenta y digo, Señor, yo estoy como en el segundo paso nomás. Y llega uno con inquietud, ¿qué me falta, no? ¿Qué me falta? Y es interesante que nos ubiquemos donde estamos en el Señor. A veces pensamos que estamos al final de la carrera y dice, estás empezando, hijo. Señor, ¿y después de tanto tiempo empezando? Sí. ¿Por qué? Porque justamente en todo el seminario de INSTE, sobre todo, él enseña que lo primero que tiene que hacer una persona es ser y luego hacer. Entonces nos gusta es hacer, pero no ser. ¿Sí me hago comprender la expresión? Entonces muchas veces decimos que somos cuando realmente no lo es. Yo soy cristiano. A ver, ¿qué significa ser cristiano? Que reflejas en tu vida a Cristo. Así, eso es un cristiano. ¿Sí? Que como dijo el Señor Jesucristo, por sus obras los conoce, no por lo que dice. Inclusive me gusta en el capítulo 7 de Mateo, donde dice, muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, prodigios, señales, sanamos enfermos, liberamos, hablamos nuevas lenguas, etc. Hay una serie de cosas, hicimos. Y él le dice, yo nunca los conocí. Yo digo que el día que tengamos que presentarnos delante de Dios van a haber sorpresas. ¿Sí? Muchos que estaban firmes. Bueno, yo no sé. Lo único que nos da esperanza en la vida cristiana es que, así como cuando estábamos estudiando, creo que yo años que estudié donde pasaba raspando, eso ahí como empujadito, porque yo creo que por misericordia la profesora me colocaba ahí la notica como para que no me quedara sin pasar, ¿no? Y yo creo que en la salvación algunos van a pasar así como forzaditos. Y es interesante, yo le he contado una anécdota, ¿no? Cuando estaba haciendo el grado quinto, lo hice 3 veces. Quería estar seguro que quería entrar al bachillerato. No, eso es un cuento mío. No fue así. Pero lo tomé como muy deportivamente, ¿no? Muy deportivamente. Y en el primer año, yo recuerdo que mi mamá sabía que yo no pasaba.
Ella no quiso ir a recibir las anotaciones que le daban en una libreta y ahí decía en la parte final, hay un campito y decía promovido al grado siguiente. Entonces le colocaban un no. Lo cierto fue que fue una de mis hermanas, ni recuerdo cuál de ellas fue a recibir las calificaciones. Y ella me lo prestó y con un borrador cogí, le borré ese no y le puse sí. ¿Sí? Pues ahí decía que sí, pero las notas no daban para pasar. ¿Sí? A veces somos tramposos, fui tramposo, pero bueno, eso me perdonó Dios. Pero es eso, y a veces en la salvación muchas veces, por eso dice la Biblia que cuidamos nuestra salvación con temor y con temblor. Yo siempre aconsejo eso. Somos salvos por misericordia, sí, tampoco dudar de la salvación, porque ese es el otro extremo. Sí, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si crees que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Tampoco es solamente por la oración que hizo, porque mucha gente hace la oración de fe, pero sus obras son malas. No hay fruto de arrepentimiento. Y pues es triste cuando uno va a la palabra y lee que la palabra es bien clara. Hay dos aspectos de Dios que a veces vemos, el Dios de misericordia, de amor, que nos tolera, que nos perdona, que nos restaura, que decimos que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Bueno, el 8º también me levanta. Yo creo que hasta el 9º me levanta. Ay, pero hay momentos que dice Dios, ya, suficiente. Y hay muchas bendiciones que perdemos justamente por eso, por nuestra inconstancia o por no realmente creerle a Dios que Él está con nosotros, que Él está por nosotros. Otro personaje que aparte de este que está leyendo del Salmo 5, quien lo escribió, es Moisés. Moisés tuvo una experiencia que hay una parte de la vida de Moisés, me fascina, la entrega incondicional, un hombre de fe, un hombre que aprendió de Dios, que dependía de Dios, un contacto como entre pocos en el Nuevo Testamento tuvieron con Dios. Tal vez Moisés y David se parecen mucho. Porque Moisés iba a la presencia de Dios, Dios le hablaba, dice que casi hablaba cara a cara con él, y Dios dice con el único que voy a hablar de esa manera. Pero David en su parte profética, él iba a la presencia de Dios, miraba cómo era la adoración en el cielo, y miraba los instrumentos que habían, y venía acá y decía, allá en el cielo vi un instrumento así, 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 así. Y fue el hombre que más instrumentos y mantuvo una adoración 40 años continua, 24/7, lo que dice la palabra, entendido. Aprendió a entrar a la presencia de Dios. Pero Moisés comete un solo error, uno solo. ¿Se acuerda cuál fue? ¿Sí? Él le dijo, toma la vara, ve a la peña y dales agua. Y estuve examinando el pasaje y al menos el que leí no dice que ni siquiera le hable a la roca. Vaya a la peña y a llevar agua para que beban. Llega en el momento, y lo digo por experiencia en el ministerio, que se le acaba la paciencia a uno. No crea, hay momentos que yo digo, ay Señor, yo no sé qué voy a hacer aquí. Yo no sé qué voy a hacer. Y uno comienza a considerar las actitudes de muchas personas, ¿no? Tiran la piedra y esconden la mano, y aquí no pasó nada. Tampoco es desconfianza, ¿no? Y Moisés está voy a traducirles mis términos, está con la piedra afuera porque la gente ya lo llenó de... El hombre más manso que había sobre la tierra, dice, ya llegó al punto, además estaba viejito, ¿no? Ya eran los tiempos finales. Sí, le dice, partida de rebeldes, ¿ustedes creen que no les voy a sacar agua de la peña? Y con toda la ira que tenía, tomó la vara, golpeó la roca. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que salió agua. Salió agua. Pero después le dijo al Señor, venga para acá. Hay un asunto que entre los dos tenemos que arreglar. Estoy parafraseando el pasaje. Hay un asunto que vamos a hablar entre los dos. Por cuanto no me honraste delante del pueblo, no entras a la tierra prometida. No entras. Y más adelante, creo que en el capítulo 1 de Deuteronomio, él dice, le rogué para que me dejara entrar. Y él dijo, basta ya.
¿Con Moisés? Sí, con Moisés. Basta ya. Y eso me hace pensar porque no está hablando de que Moisés iba a perder, se iba para el infierno, etcétera, etcétera. No está hablando de eso. Sino que perdió bendiciones. Por no saber en el momento. Inclusive uno decía, Señor, pero es que estaba enojado. ¿Cuánto le dedicó la vida para servirle y ahora tú eres tan severo? Bueno, sí, Dios es severo. Es celoso. Además, pienso yo que nos deja una lección muy buena para nosotros. Muy buena, que ojalá la entendamos. Que por una mala decisión, una mala actitud, perdemos muchas bendiciones. Y pensamos, como estamos en la gracia de Dios, entonces pues la gracia de Dios nos lleva para todo, ¿no? Nos alcanza para todo, nos da licencia para... Bueno, Dios es perdonador y yo sé si cometo una falta, Dios me va a perdonar. Léase por ahí, no recuerdo si es el capítulo 6 de Hebreos, donde dice que si pisoteares la sangre del cordero ya no hay nada que hacer. Y ha sido muy discutido la interpretación de ese texto. Porque dice que pisotear la sangre de Cristo es simplemente, volverse atrás. Está involucrado la dirección del Espíritu Santo. Y una de las cosas que dijo justamente el Señor Jesucristo, que cualquier pecado que cometan los hombres, eso será perdonado por el Padre. Pero hay uno que dijo, ese no. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y todo esto no es para, no sé por qué estoy expresando este aspecto de Dios, pero es importante tenerlo en cuenta. Porque cuando se pierde el temor, cuando perdemos realmente la esencia de lo que es Dios o el entendimiento de lo que es Dios, cometemos cualquier cantidad de barbaridades en nuestra vida. Y nos encontramos muchas veces, uno puede decir de Moisés, al menos en el relato que les decía, oiga, ya al final de los días, cometer un error de esos, ¿por qué no se aguanta un poquito más? ¿Cuánto nos hemos aguantado nosotros? ¿Cuánto nos ha tolerado Dios en nuestros aspectos? ¿Cuánta misericordia ha extendido sobre nosotros? ¿Sí? Y hay promesas tan maravillosas que justamente es lo que muchas veces uno se debe cuestionar. Dios siendo tan lindo, tan maravilloso, tantas bendiciones que ha tenido sobre nosotros y somos tan ingratos con Él. Y realmente nuestro actuar no está de acuerdo con las promesas que Él nos ha dado. Y justamente estos versículos del Salmo 5, versículos 11 y 12, es una promesa. Igual le leíamos el Salmo 91 que les decía que es cargado de bendiciones, lo mismo los últimos 3 versículos. Pero si lees el principio, este Salmo es uno de los que más cánticos le han sacado. Por ejemplo, los primeros versículos es una de los primeros canciones que yo me aprendí, que es de Grupo Maranata, que dice, escucha, oh Señor, mis palabras, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Se acuerdan de ese cántico? Que es antiguo, es bien interesante, está sacado de los primeros versículos de este salmo. Y luego dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es una actitud. En medio del conflicto, en medio de las cosas, ¿cuál es la reacción? Y eso sería bueno para aplicarlo dentro de nosotros. ¿Cuál es la reacción que tenemos cuando estamos pasando por momentos difíciles? Nosotros sabemos lo que tenemos de Dios solamente cuando pasamos por esas circunstancias que nos confrontan. ¿Qué hace usted? Por sí, la reacción que tenemos ante cualquier circunstancia es el susto, el miedo y el mecanismo de defensa natural que tenemos para hacerlo. Alguien te pega un empujón, te hace ir de narices, ¿qué hace usted? Se le sube la sangre ahí. Y dependiendo del apellido, así mismo reacciona. ¿Sí? A mí yo no sé si me sale el Lozada o la Alvira, pero algo se me sale. ¿Sí? Cualquiera de los dos, y que no se van a juntar ambos porque, ay, Dios mío. ¿Ya? Pero enseguida viene el control del Espíritu Santo. O sea, las reacciones son naturales. ¿Sí? La Biblia dice,
mansos y sé humilde, no mensos, no, que es la otra palabra que decimos. No, tienes que reaccionar, espere. El asunto es cómo va a reaccionar. Yo no sé si en momentos como eso, y eso también va a depender mucho la dependencia que tú tengas del Espíritu de Dios. Cuando estamos acostumbrados a rezar, digo yo, esas malas palabras que nos brotan ahí, a repetir esas palabras y le sacamos la abuelita, la mamá y todo a la persona que nos causó, y después nos dice, ¿qué fue lo que dije? Yo les conté una anécdota de una ocasión cuando teníamos un grupo de alabanza grande, que eran varias personas, ¿no? Venía en un Transmilenio del centro y venía sentado y de pronto escuché una voz por allá atrás que dijo, comenzó a pegarse una regada esa joven. ¿Qué regada que se pegó? No sé qué fue que le empujaron, le jalaron el pelo. No, algo pasó en la parte de atrás, en los Transmilenios que a veces... Y pegué el grito a ella y dice, esa voz se me hace parecida y me parece que es una que canta allá a veces los domingos en la iglesia. Pero qué regada que se pegó. Me quería meter debajo de la silla. Sí, me dio pena ajena. Pero la Biblia es bien clara en decir que lo que brota de nosotros es lo que hay en el corazón, al fin y al cabo. Y hay gente que canta lindo, canta bonito, pero ay, que no le van a tocar por ahí un pelo porque se le sale el viejo hombre, la vieja naturaleza. Porque la abundancia del corazón es lo que abre la boca. Y todos tenemos sus trasfondos. Yo cuando era antes de conocer al Señor era bien grosero. Era bien grosero. Y tuve que tomar dominio sobre eso. Y a veces como que llega el dardo, llega la flecha y como que... Ay, Señor, por favor. Y normalmente cuando hemos aprendido a dominar nuestra alma, a someter nuestro espíritu, enseguida lleva eso al Señor, pero eso es en instantes. No tiene tiempo de arrodillarte, ni de buscar, ni de ayunar 3 días, ni mucho menos, sino reacciona ante las circunstancias. No las podemos evitar. Pero sí, la forma como reaccionamos... Va a ser bien interesante para medirnos a nosotros mismos, no y mostrarle a los demás, medirnos a nosotros mismos qué tanto tenemos de Dios y qué nos falta. Lo importante es reconocerlo. Y solamente ante la adversidad nos damos cuenta, y vuelvo y reitero, qué tanto tenemos de Dios o no tenemos. Y eso es una verdad. Y a veces Dios es especialista en meternos en problemas, meternos en dificultades difíciles. Me gusta leer el libro de Jueces, porque en el capítulo 2 y capítulo 3 él dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. No era un pueblo diferente, eran los hijos de aquellos que recibieron la promesa, pero no conocieron a Dios. Y a veces digo, ¿en qué fallaron los padres? Hay una generación que sale de Egipto que fracasó, pero parece que ellos vieron lo que hicieron los padres mal y corrigieron, y fue la generación que pudo entrar a la tierra prometida. Pero después de ellos vino otra generación que se levantó que no conocía de Dios. ¿Qué hizo Dios en su sabiduría? La promesa era que sacaran todos los pueblos de la tierra que ellos iban a conquistar, pero dice que le dejó pueblos y no permitió que los sacaran, para que ellos de vez en cuando vinieran y los atacaran, para ver lo que había en el corazón de ellos. Así lo dice inclusive repite ese versículo en el capítulo 1 y 2 del libro de los Jueces. Y el libro de los Jueces son círculos, casi en los 22 capítulos que tiene este libro, de secciones, partes de Israel venían, Dios permitía que viniera una nación o un pueblo, los atacara, les robaran las cosechas, los llevaran prisioneros, los esclavizaran, y llevó esclavitud de 5, 7, 20 años, hasta más, y levantaba un juez, el juez les hablaba de los pecados, volvían el corazón a Dios, y nuevamente ese juez no terminaba bien, y volvían otra vez a la idolatría, se olvidaban de lo que Dios hacía, y uno dice, oiga, qué pueblo tan duro. Y el Señor dice, mire cómo eres, mire tu vida, mire los aciertos y desaciertos que hacemos.
Y muchas veces cuando Dios da promesas como tan lindas de las que dice aquí en la palabra, nuestra reacción es muchas veces no la esperada por parte de Dios. Y a veces por esas reacciones sufrimos consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias muchas veces quedan. ¿Dios le perdonó a Moisés? Sí. Pero perdió la bendición. No entrarás. Señor, al menos, mire, por misericordia voy a subirte un monte y vas a mirar. Y como tiene tan buena vista, vas a ver toda la tierra que les he preparado para ustedes. Y lo subió al monte. Y le dijo, allí vas a morir. ¿Sí? Y lo enterró Dios, es lo que dice la palabra. Para que no, justamente para que no fueran a adorar el cuerpo de Moisés. Y como resplandecía a causa de la comunión con Dios, que tenía un velo que se colocó. Dios fue sabio en hacer esas cosas. ¿Qué tantas cosas hace Dios con nosotros? Cuánta misericordia Él tiene para contigo en medio de todas las cosas, pero nuestra actitud hacia Él no es la que realmente Él espera. Pero sí lo que Dios en tiempos como estos, en tiempos de dificultad, lo que nos invita a poner nuestra confianza en Él. A que nos apoyemos delante de Él en medio de todas las cosas. Y realmente Dios es nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte en quien nos podemos sentir protegidos. Este mismo texto nos llama a una alegría. Dice, pero alégrense en Salmo 5:11, pero alégrense en todos los que en Él confían. Y den voces de júbilo para siempre. Y me fascina porque ahí está diciendo, no cuando haya sido liberado, cuando haya sido rescatado, cuando haya salido a libertad o en victoria, sino en todo tiempo. Y ese tiempo está incluyendo los tiempos difíciles como también los tiempos de bendición. Con razón, más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo la iglesia de Roma en el capítulo 5, les empieza manifestando, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y luego dice, y no solo esto, sino que nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce algo. Y es esperanza, es paciencia. Y termina diciendo, y es amor. ¿Y qué es lo que realmente surge? ¿Cómo me gozo en las tribulaciones? ¿Qué es una tribulación? Son momentos que no podemos soportar. Y en ese momento me tengo que reír. Ríase las circunstancias. Van a decir que estoy loco. No importa, ríase. Pero no se va a reír simplemente como algo irónico, sino porque sabe quién está peleando por ti. Es decir, no podemos tomar las cosas simplemente, bueno, pues la Biblia me dice que me goce, pues me voy a gozar, entonces voy a soltar carcajadas. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente y crecimos con los primos, había un primo pequeño y mi hermano lo dejó ahí para que mi mamá lo cuidara un tiempo. Y a veces uno en lo odioso que a veces en una etapa de la vida que fuimos, a mí me hacía risa, él llama Hernán. Y él comenzaba a llorar, un niño de tal vez 4 años, 5 años. Y él comenzaba a llorar y yo le decía, Hernán, en lugar de llorar, ríase. Y él en medio de llanto se reía y me gustaba. Es algo cruel, ¿sí? Es algo cruel. Ahorita lo reconozco, en ese tiempo no. Y me hacía risa como en medio del llanto se reía. Pues uno dice, oye, es como contradictorio, ¿cómo Dios me va a pedir que me ría por la situación? Pero te vas a reír, tiene que ser con una base. No simplemente porque la Biblia lo dice que tiene que hacerlo, sino porque sabe que esa situación que esté enfrentando, hay alguien que va a responder por ti. Hay alguien que te va a defender, hay alguien quien te fortalece, quien te alienta, quien te da las fuerzas, las capacidades para encontrar la solución y enfrentar esa situación. Y sabe que por esa situación no te vas a quedar ahí, sino que vas a salir victorioso. Vas a convertir esos momentos de adversidad en bendición, en prueba, a salir fortalecidos de esa prueba, a salir con una fe viva, con una fe que realmente va a animar a otras personas que están al lado. Me gusta como lo expresa en el Salmo 144, versículo 1 y 2.
Este salmo, yo en los devocionales utilizo mucho los salmos, justamente por eso. Y este salmo 144 es bien interesante, versículo 1 y 2. Y la forma como expresa David también a Dios es bien interesante. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y mire las expresiones del versículo 2. Misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. Y interesante la última frase que dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Si tú le pones cuidado a esas expresiones de David, también es un momento, está pasando por un momento difícil. Pero comienza en medio de las batallas, en medio de las circunstancias adversas, a bendecir el nombre del Señor y a proclamar lo que es Dios para él. Cuando expresa ahí, bendito sea Dios, mi roca. En el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es la roca inamovible, ¿no? Estamos parados sobre esa roca. Es el fundamento de nuestra fe. Y está basado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero hay algo bien interesante y justamente utilicé ese versículo porque dice la segunda parte del versículo 1, quien adiestra mis manos para la batalla. Él te da las estrategias para salir adelante. Yo digo, al menos en el conocimiento que tengo de Dios y lo que nos ofrece Dios a través de la palabra, es interesante porque tenemos la capacidad en Dios, solamente que no la hemos experimentado, de cómo enfrentar cada situación. Normalmente cuando hay gente que está en problemas, lo que hacen, me voy a meter en un ayuno. Esa es la estrategia. ¿Dios te dijo que ayunara? No hay nada más peligroso que un ayuno sin dirección de Dios. No hay nada más peligroso. Ahora, no estoy diciendo que en esto no ayunen, no. La Biblia da instrucciones cómo hacer el ayuno. ¿Sí? Entra a tu cuarto, unge tu cabeza. Son las instrucciones que están, el mismo Señor Jesucristo. Y vaya ahí al secreto de Dios, pero con un propósito. Hay gente que dice, pastor, estoy ayunando. ¿Por qué? Fue que en la iglesia me dijeron que ayunara. Perdón, tal vez está en una... Bueno, el ayuno es bueno para el cuerpo, ¿no? Es bueno. Pero es que no solamente necesitamos un beneficio para el cuerpo, necesitamos para salir victoriosos en medio de una batalla. Que Dios nos dé la estrategia de pararnos firmes, pero sobre todo por encima de cualquier ejercicio espiritual, es saber quién eres en Dios, saber lo que Dios ha hecho en medio, a través de Jesús en medio de todas las cosas, y que con toda seguridad tú le puedas decir, misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío, que es lo que está expresando en el versículo 2. Y si tú miras esas expresiones, Dios tiene misericordia de nosotros. Si lo traslado al Nuevo Testamento, tú tienes el favor de Dios, la gracia de Dios. De ahí que insisto tanto en los devocionales, a veces diciendo, mi hermano, lo que tú necesitas en este día para ser victorioso son dos cosas: gracia y paz. Gracia y paz. ¿Qué es la gracia? Ese toquecito que viene de parte de Dios, único que tienen los cristianos, los que saben seguir al Señor, que significa el respaldo de Dios aunque no lo merezca. Que eres agradable para Dios. Usted no se ha dado cuenta que a veces con nuestros hijos a veces son bien complicados y nosotros los amamos así y a veces digo yo, es mejor que sean bien pielosos, bien que se muevan, que corran, que hagan, y no un niño que donde lo sientan ahí se queda. Y si van y lo mueven, yo digo, ay, más adelante, ¿quién empujar a este niño, no? En cambio, yo digo, es mejor atajar y no errar. ¿Sí? Eso es interesante porque nos da oportunidad para moldearlos, para que le hagan frente a la vida, para que sean activos. Y vea que los hijos de ahora sí que son activos en medio de todas las cosas, y me alegra mucho cuando un niño se mueve. Yo recuerdo cuando Fernando era pequeño y estábamos ahí en el primer lugar donde llegué yo, en la casa de hermano Crescente.
él llegaba y molestaba y lo decía, venga, siente para aquí. Venga, y su pellizquito por ahí de vez en cuando. ¿Sí? Y me acuerdo que la pastora le dijo, déjelo. Sí, pero es que molesta, déjelo. Y yo recuerdo que a veces eran unas sillas largas, que tenían unas bancas largas. Y él se metía debajo de las sillas y todo. Y pues a uno le da pena que estorba a los hermanos. Y le déjelo. Ya llegará el tiempo en que va a poder aplicar disciplina sobre él. Porque si lo comienza a regañar, cuando está en la iglesia, no va a querer venir a la iglesia. Porque va a ser un lugar donde tengo que quedarme quieto, porque si no... Y callado. Sí, hay que tener disciplina, pero no al extremo de que sea como un castigo para que ellos no se puedan mover y puedan disfrutar. ¿Cuánto nos alegramos nosotros? Y eso es interesante, pero reconocer a Dios que definitivamente está en medio de nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos en medio de todos los afanes, los cansancios que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y decirle, Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi fuerza, tú eres mi Dios y quiero confiar plenamente en ti, que pase lo que pase. Y yo les decía justamente que anoche que estaba sacando estas notas fue el mensaje que me escribieron. Y yo le decía, Señor, por favor, ten compasión, Señor. Y pues la hermana manifiesta casi con angustia el momento que estaba pasando, porque dice, espero que le respeten su vida, que son los temores que se tienen, ¿no? Igual esa zona es muy fría y creo que eso pasó como a las 5:30, 6 de la tarde, según me cuenta ella. Pero estuve orando y yo me acordé de un cántico, y justamente que es un himno que trae ese aliento, ese no sé, y al final quiero entonar ese cántico. Ese himno dice, en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Y ¿sabe qué fue lo interesante? Que justamente yo estaba escuchando en Facebook, la estaba buscando esa canción porque no me recordaba cómo eran las letras, que la canté hace algún tiempo. Y estaba sonando, escuchando esa canción cuando me llegó el mensaje. Y trae una fuerza nueva, un aliento de vida y una confianza en Dios. Y justamente apareció el texto del Salmo 46, versículo 1 al 3. También es un cántico, ¿no? Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Y más adelante en el versículo 10 de este mismo salmo, lo expresa el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Seré exaltado en medio de las naciones. ¿Qué nos está diciendo Dios en medio de todo esto? No importa lo que venga, pueden venir muchas cosas. Quizás algunas nos las va a advertir Dios, otras no. Pero lo que sí nos dice el Señor es, estén preparados. Porque muchas cosas pueden ocurrir de un momento a otro. Había esta semana Diego me compartía un sueño, una revelación que Dios le ha dado. Y he estado meditando sobre ella y digo, Señor, yo no quiero crear expectativas, sino expectativas. Y Diego es muy sabio en lo que me decía. Él decía, de Dios viene la interpretación de los sueños. Y me lo repite creo que como 2 veces. Pero hay cosas que... Dios puede hacer que nos sorprenden. Y cada vez que escucho, y justamente en los primeros días también escuché de otra persona que me dijo unas palabras algo muy parecidas, viendo algo que Dios hacía con nosotros. Y yo decía, Señor, cuando se repiten los sueños y no por la misma persona, algo nos está diciendo. Y yo le digo, Señor, si tienes a bien hacer esto, eres tú. No vamos a forzar las cosas, no vamos a hacer las cosas, pero sí hay cosas que podemos hacer. Una de ellas es orar. La segunda es confiar en Dios con todo nuestro corazón. La tercera es no tenerle miedo a las circunstancias, porque sabemos quién está con nosotros, porque sabemos quién es el que nos alienta, el que nos fortalece, el que nos vivifica, pero sí reconocer que sin la ayuda de Él nada podemos hacer.
Y hay uno de los últimos textos que quiero compartir, que es el Salmo 41, Isaías 41, versículo 14. Y es bien interesante en el contexto porque creo que es uno de los textos, y en alguna ocasión me daban este versículo en un momento de prueba, de dificultad que estaba pasando. En el Salmo 41, versículo 10, no, versículo 14 mejor. Aunque desde 10 podíamos leer. Escuche cómo dice, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Salmo 41, 10. Que te esfuerzo. Isaías 41, 10. Vuelvo y leo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hasta eso nos da el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sucederé con la diestra y mi justicia. Y versículo 11. He aquí todos los que ¿qué? Los que se enojan contra ti, ¿qué pasará? Serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán todos los que contienden contigo. Buscarás, versículo 12, y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, no te preocupes por ellos. ¿Por qué? Últimamente estoy resaltando mucho los por qué, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, ¿qué te dice? No temas, yo te ayudo. Ahora sí, el 14. No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. Y el 15, leámoslos. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes, y los molerás, y collados reducirá a tamo. Ahora, me quedé pensando en la expresión, no temas, oh gusano de Jacob. ¿Qué quiso decir ahí? ¿No usted no ha pensado? ¿Qué es un gusano? Algo muy frágil. Usted un gusanito y le pone el dedo, lo despichó. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Yo conozco tu debilidad. Y más en el momento que le está dando esta palabra, era un pueblo que estaba cautivo. Muchos se habían acomodado ya a vivir en Babilonia, donde habían sido llevados cautivos. Y ante las potencias que ellos estaban enfrentando, realmente ellos se veían tan frágiles, tan indefensos. No tenían un ejército. Y en esa expresión, para nosotros tal vez no la comprendemos porque uno dice, ahora no vaya a orar, ay Señor, que yo soy un gusano. No, espérese, cuidado. Que somos especialistas a veces en decir, no. Es lo que Dios está diciendo, que Él conoce nuestra flaqueza, nuestras debilidades, pero a pesar de que somos así, esas naciones que venían contra ellos, que les tenían cautivos, ellos, y es lo que expresa ahí en el versículo, al final del versículo, Él es el que se sostiene y tiene los tiempos precisos, y sobre todo por eso leí el versículo 15, te he puesto como trillo, pero trillo nuevo. Es como algo que ara, que algo que prepara todas las cosas. Y en otras palabras, lo traduzco de esta manera, para nosotros en este tiempo, Dios es el que nos da las fuerzas. No son por nuestras propias fuerzas que vamos a salir vencedores, es por la presencia de Dios. Pero también es por lo que Dios se ha propuesto mostrar a través de ti. Si te ubicas, que conoces, somos débiles, sí. Pudiera decir lo que le dijo a Pablo, ¿no? Señor, quítame este aguijón, Señor, este emisario del diablo, Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, me voy a deleitar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No tenemos muchas capacidades. Quizás no somos una congregación aquí que nos reunimos inmensa. Pero si le creemos a Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias. ¿Qué es lo que necesita? Si 2 o 3
se ponen de acuerdo en cualquier cosa, o será hecho por mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. 2 o 3. O sea que no nos hemos puesto de acuerdo. A lo mejor no. Pero va a llegar un momento en que Dios, un instante en que Dios va a hacer algo. Y yo estoy a la expectativa de eso. Que aunque hayan problemas, amenazas, aunque muchas veces uno llega al punto y le dice, Señor, ya es suficiente, Señor, ya es suficiente. Y viene el Señor y dice, yo estoy contigo. Y hay una canción, alguna vez la entonamos en la iglesia, y esa canción dice, Dios es más que suficiente. Y hay un texto bíblico también que lo dijo Pablo, nosotros estamos completos en Cristo, sin que nos falte absolutamente nada. Entonces viene la pregunta, Señor, si estamos completos, entonces ¿por qué estamos así? Y viene la respuesta de Dios, porque no me han creído. Esa es una realidad. ¿Cuál es mi oración? Ayúdame, Señor. Y me uno a la oración que hizo de ese padre de familia que llevó ahí en Marcos capítulo 9 a su hijo endemoniado para que liberaran, que los discípulos no pudieron liberarlo. Que Jesús le dice, al que cree todo es posible. Y enseguida el padre de familia responde, creo. Y yo hago una pausa cuando leo ese versículo y tal vez se queda pensando, se autoexamina y no cree lo suficiente y dice enseguida, ayuda a mi incredulidad. A veces vamos a tener que decirle al Señor. No podemos tener una apariencia, sí, Señor, yo soy fuerte, y en el nombre. Cuando estamos en batalla espiritual es bien interesante, ¿no? Y el diablo se queda ahí en la esquina mirando, espere, los cojo uno por uno, espere. ¿Sí? Espere que salgan. Espere que llegue a la casa y verá ya cómo están los de la casa que te hacen mala cara porque el almuerzo se demoró, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Allá te quitan el gozo que usted puede experimentar en la presencia del Señor. Pero si tú dices, no me voy a dejar mover por esta situación, tú me das la capacidad para hacer las cosas en ti, Señor, y en el nombre tuyo voy a hacer esto y en el nombre tuyo. Y si tu corazón se desanima, Señor, en el nombre tuyo, yo me levanto, yo me levanto en el nombre de Jesús y realmente Dios es maravilloso, Dios es precioso y esa es la fuerza que nos da la presencia del Espíritu Santo. Hable con Él. No espere que solamente otros oren por ti. Hágalo, porque tú eres un instrumento de Dios que te quiere usar para mostrar a través de ti tu gloria. Amén. Tienes todo en el Señor, no importa lo que venga. Si es necesario compartirlo, por ejemplo, la hermana Blanca Rojas nos está diciendo que por favor oremos por ello, porque las nevadas que están cayendo son muy fuertes y que inclusive la calefacción no está funcionando muy bien. Y son situaciones extremas. Que necesitamos orar y hermana nos unimos en oración por esto y no solamente por ellas sino por muchas familias que en las circunstancias están difíciles. No vayan a decir como algunos dijeron, eso lo merecen por... No, tenemos la obligación de orar por todos, nos ha puesto como un pueblo para intervenir y tenemos la capacidad en Dios. Tal vez no le hemos contado muchas de las cosas que juntamente con Emilio Dios le da orden que hagamos ahí en la Plaza Bolívar y lo hemos hecho y muchas de las cosas se han detenido. No lo publicamos, no lo hacemos, sino lo hacemos en secreto porque al fin y al cabo el que hace la obra es Dios y no nosotros. Amén. No eres tú. Y algo que aprendí es cada vez que voy a enfrentar una situación, Señor, yo lo hago en tu nombre. Si quedas mal eres tú. Yo cumplo lo que tú me dices que haga. Y los resultados van a ser para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Amén. Que te oramos y entonamos terminando este cántico. Y le decimos, Padre, yo quiero darte gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres precioso, Señor, porque en ti nos alentamos, nos fortalecemos, Señor, y esperamos en tu gracia infinita, en tu amor maravilloso, Padre. Gracias por sostenernos, por dirigirnos, por enseñarnos, Señor. Te pido que nos ayude a comprender que tú estás con nosotros, Señor. Que tú eres quien nos defiende. Como dice tu misma palabra, Señor, en Zacarías 2:8, Señor, el que os toca a la niña de mis ojos. Que somos tus consentidos, tus protegidos, tu pueblo, Señor, redimido por la sangre del Señor. Ayúdanos a comprender estas verdades, Señor. A no dejarnos, Señor, apartar, Señor, de los propósitos que tú tienes para nosotros, Padre. Que permanezcamos firmes, Padre. Que podamos disfrutar de tu amor, de tu gracia.
y de tu poder infinito, Padre. Gracias porque tú eres el Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, Padre, y que nos permite disfrutar de ese amor incomparable y de esa gracia infinita, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Este himno dice: en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada me faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Díselo a su hermano. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, que esa gracia de Dios sea sobre ti y que reciba ese aliento de Dios a cada paso que tú des. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.